Vamos a continuar con el curso de SQL, Introducción a SQL. Vamos en el tema 4 que habla de filtrado. Y el filtrado no es más que una forma de limitar o restringir el número de filas afectadas por una sentencia SQL. A excepción de la sentencia insert, todas las sentencias SQL incluyen una cláusula where opcional. Y en esa cláusula where es donde se incluyen las condiciones que van a realizar el filtro. Entonces, ¿qué tipo de condiciones vamos a ver acá? De igualdad o desigualdad, condiciones de rangos, de pertenencia y de correspondencia. Condiciones de igualdad o desigualdad son aquellas condiciones en donde se comprueba la igualdad o no de dos expresiones. Para comparar una igualdad se usa el operador igual y para una desigualdad la negación de la igualdad, este que está acá, o el operador de diferencia. Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice acá, si quiero consultar todas las cuentas de ahorro del banco, sería de la siguiente manera. Entonces vamos a seleccionar todas las columnas de la tabla cuenta, donde el código del producto sea igual a CAH, que es el código de cuentas de ahorro. Por otra parte, si queremos consultar todas las cuentas excepto las de ahorro, aplicaríamos la negación de la igualdad. Sería la misma consulta que está arriba, pero con el operador de negación de igualdad. Entonces vamos a ver esto con el ejemplo directamente en SQL. Coloquemos acá entonces la consulta, que me va a traer todas aquellas cuentas cuyo producto sea cuenta de ahorro, CH. Ejecutamos y vemos que efectivamente me trae todas aquellas cuentas cuyo código corresponda a cuenta de ahorro. Si queremos hacer lo contrario, que es que me traiga aquellas cuentas cuyo código de producto no sea K de ahorro, entonces lo que tenemos que hacer es negar la igualdad. Entonces hacemos la negación acá, ejecutamos y el resultado ahora me filtra todas aquellas cuentas cuyo código de producto sea diferente a cuenta de ahorro, a CH. Entonces vemos acá que todos son diferentes a cuenta de ahorro. Vamos entonces a la siguiente lámina, que habla de condiciones de rangos. Y dice, cuando se trabaja con datos temporales, sea de horas, fechas o datos numéricos, es muy común generar condiciones que comprueben si una expresión se encuentra o no dentro de un rango. Entonces acá hay un ejemplo que dice, vamos a consultar todos los empleados que comenzaron a trabajar en el banco antes del 1 de enero del 2003. Entonces la consulta debería tener un filtro que me permita sacar solo aquellos empleados que comenzaron a trabajar antes de esa fecha. Y el filtro sería simplemente como este, que la fecha de inicio del trabajador sea menor a la fecha a la que me están pidiendo en la consulta. Entonces vamos a ver cómo sería en SQL. Traemos la consulta acá. Entonces que me traiga ID, apellido, nombre y fecha de inicio de la tabla de empleados, donde la fecha de inicio sea menor a 1 de enero del 2003. Ejecutamos. Y en efecto, me trae todos aquellos empleados cuya fecha de inicio es menor a la que le indicamos. Se vean que 2001, 2002, 2000, todos menores al año 2003. Okay, entonces volvamos a la diapositiva. Entonces la consulta que acabamos de hacer tenía un límite superior. ¿Sí? Vean que este es el límite superior para la fecha de inicio. Pero si queremos también podemos especificar límites inferiores. Entonces vamos a suponer ahora que queremos mostrar todos los empleados contratados entre 2001 y 2002. Entonces tendríamos que especificar dos límites. El inferior, que sería 2001, y el superior, que sería 2002. Si hacemos la misma consulta anterior, pero indicando que la fecha de inicio sea mayor al 1 de enero de 2001 y que la fecha de inicio sea menor al 1 de enero de 2003. Acá tenemos mayor o igual y acá menor. Entonces
Entonces vamos a ver cómo sería esto en SQL. Colocamos acá la consulta entonces. Se ven que el rango, límite inferior, 1 de enero de 2001, límite superior, 1 de enero de 2003. Ejecutamos la consulta y vemos que se cumplió el filtro, que sean mayores al todos aquellos que entraron entre el 2001 y el 2002. No hay nadie que esté fuera de 2001, que sea menor a 2001, y nadie que sea mayor que 2002. Entonces continuamos con los otros ejemplos. Dice acá, cuando se tiene un límite superior y un límite inferior en el rango, es posible usar una única condición mediante el operador between, en lugar de usar dos condiciones por separado. Entonces, como ejemplo, vamos a hacer la misma consulta anterior, que tenía límite inferior y límite superior, pero utilizando el operador between. Aquí hay una nota que dice que cuando se usa between, el límite inferior siempre debe estar al lado izquierdo del AND y el superior al lado derecho. Y además que los límites son inclusivos. Es decir, que es como que acá usáramos mayor o igual y acá menor o igual. Entonces vamos a ver cómo sería esto en la práctica. Colocamos la consulta acá entonces. Entonces vean acá que está el operador between, el límite inferior al lado izquierdo del AND y el límite superior al lado derecho. Y hay que tener en cuenta que los límites son inclusivos. Es decir, que es como si tuviésemos que fecha de inicio fuese mayor o igual a esta y fecha de inicio menor o igual a esta. Si ejecutamos la consulta, debe ser el mismo resultado que la consulta del ejemplo anterior. Y aquí están todos los de 2001 y 2002. Ok, continuemos. Vamos entonces a la siguiente lámina, donde vamos a hablar de condiciones de pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora el filtro lo vamos a hacer con valores que pertenezcan a un grupo o un conjunto finito de opciones. Dice acá, en algunos casos no restringirá o limitará una expresión a un solo valor ni a un rango de valores, sino a un conjunto finito de opciones. Por ejemplo, supongamos que queremos consultar aquellas cuentas que sean o cuentas corrientes, o cuentas de ahorro, o cuentas de mercado monetario, o certificados de depósito. Entonces la consulta sería de la siguiente forma. Traemos las columnas de la tabla cuenta y la cláusula where debe ser una cláusula compuesta por todas las condiciones que me cumplen los valores de lo que estamos solicitando. Entonces que el código del producto sea corriente, o que el código del producto sea cuenta de ahorro, o que el código del producto sea cuenta de mercado monetario, o que el código del producto sea certificado de depósito. Entonces vamos a ver eso en la práctica. Entonces colocamos la consulta acá y ven que tenemos las cuatro condiciones: cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta de mercado monetario, certificado de depósito, todas separadas por el operador OR, lo que indica que me debe devolver la fila si cumple con alguno de estos valores. Ejecutamos y vean que en efecto me trae todas las cuentas que pertenecen a ese grupo de valores: cuenta corriente, cuenta de ahorro, certificado de depósito, cuenta de mercado monetario. ¿Sí? Esa es la idea de los filtros de pertenencia. Dice que aunque la generación de esta cláusula where, compuesta por 4 condiciones OR, las que acabamos de ver, no ha resultado muy pesada, sería mucho más tediosa realizarla si el conjunto de expresiones tuviera muchas más opciones. Es decir, que hubiesen 20 tipos de cuentas. Entonces tendría que poner esta o esta o esta o esta y así generar 20 expresiones diferentes ahí separadas por condiciones OR. Entonces en su lugar podemos utilizar el operador IN. Y aquí está el ejemplo. Si vean que en lugar de colocar las condiciones separadas por OR, lo que hacemos es utilizar el operador IN
y el conjunto de valores. Entonces esto lo que quiere decir es que me traiga las filas de la tabla cuenta donde el código del producto está incluido en este rango de valores que está acá, o en este grupo de opciones que está acá. Entonces vamos a verlo y me debería traer la misma cantidad de filas que el ejemplo anterior. Venimos acá entonces y vean, acá está la cláusula IN con el rango de valores. Ejecutamos y es la misma. El mismo conjunto de resultados del ejemplo anterior. Vamos entonces a la siguiente lámina. Y aquí vamos a hacer otro ejemplo que va a arrojar el mismo resultado de los ejemplos anteriores. Y esto es algo un poquito más avanzado, que lo vamos a ver en temas más adelante, que es las subconsultas. Pero vamos a ver una introducción a eso con este ejemplo. Además de escribir su propio conjunto de expresiones, como por ejemplo el conjunto que acabamos de hacer en el ejemplo anterior, se puede utilizar una subconsulta para generar un conjunto de valores. Si observamos los 4 tipos de productos listados, pertenecen al tipo de producto cuenta. Así pues, podemos usar una subconsulta que recupere estos productos e incluirla dentro del operador IN como sigue. Entonces, cuando dice que si observamos los 4 tipos de productos pertenecen al tipo cuenta, quiere decir de la tabla tipo de producto. Vamos a verlo acá un momento. Si vamos a la tabla producto, aquí están todos los productos. Si vemos el rango de valores, que es cuenta de corriente, cuenta de ahorro, cuenta de mercado monetario y certificado de depósito. Si vamos a la tabla producto, vean que aquí está cuenta de ahorro y pertenece al tipo cuenta. Cuenta corriente pertenece al tipo cuenta. Certificado de depósito pertenece al tipo cuenta y cuenta de mercado monetario pertenece al tipo cuenta. Las demás pertenecen al tipo préstamo. Entonces dice que podemos usar una subconsulta que recupere esos productos e incluirla dentro del operador IN como sigue. Entonces la consulta es la misma anterior, pero utilizando el operador IN. Y entre paréntesis ven que hay otro select, que sería la subconsulta. Y estamos trayendo producto piso CD de la tabla producto donde el tipo de producto sea cuenta. Es decir, que vamos a ir acá y vamos a traer todos aquellos códigos de producto cuyo tipo de producto sea cuenta. Entonces, si hacemos ese select, vamos a hacer el select interno primero para ver qué nos arroja. Coloquemos la consulta acá y vamos a ver cómo es que funciona esto. Si vamos a hacer algo acá, vamos a ejecutar primero la consulta interna. Vamos a eliminar esto. Y ejecutemos solo esta consulta que es la interna. Entonces vean que nos está arrojando cuenta de ahorro, cuenta corriente, certificado de depósito y cuenta de mercado monetario. Este rango o estos valores es el mismo conjunto de valores que estábamos utilizando en la consulta anterior. Si vamos acá a la lámina, vemos que cuenta corriente, cuenta de ahorro, certificado, cuenta de mercado monetario y certificado de depósito son las mismas que nos está arrojando esta consulta. Entonces es decir que el resultado de esa consulta va a generar un grupo de valores, que es este. Entonces vamos a ejecutar la obra completa. Vamos a ejecutarla como está en el ejemplo. Y me sale la misma consulta anterior. Solo que el rango ahora, o el grupo de valores, o el grupo de opciones, se está generando a través de una subconsulta. De todas maneras, dice acá,
en la lámina que estamos viendo. Si no entiende bien este ejemplo, ejecute primero la consulta que está dentro de la cláusula IN y verá que el conjunto de resultados devuelto es el mismo que el conjunto de expresiones que escribió en la consulta anterior a esta. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer. Dice, por otra parte, las subconsultas, que es lo que estamos haciendo acá, una consulta dentro de otra, se abordará en profundidad más adelante. Entonces, si no entendió muy bien esto, pues no nos preocupemos, que más adelante vamos a profundizar más en este tema. Continuamos entonces a la siguiente lámina. Dice, algunas veces es probable que quiera saber si una expresión concreta no existe en un conjunto de expresiones. En este caso, lo único que debemos hacer es realizar la negación del operador IN. Por ejemplo, hacer lo contrario a lo que hicimos en la consulta anterior. Queríamos saber las cuentas cuyo producto estaba dentro de ese conjunto de valores. Ahora queremos hacer lo contrario, que el código del producto no esté en ese conjunto de valores. Entonces lo único que tenemos que hacer es negar el IN. Eso es todo. Entonces vamos a verlo en la práctica. Vamos a hacerlo acá en SQL. Ven que esta es la anterior, ¿sí? La que decíamos que estuviese en este grupo de opciones. Esta nos arrojaba todas las cuentas que pertenecieran a ese grupo: corriente, ahorro, certificado de depósito, cuenta de mercado monetario. Ahora lo que queremos hacer es lo contrario, que no, aquellos productos que no estén en ese grupo de valores. Entonces lo que hacemos es negar que no esté en este grupo de valores. Ejecutamos y me va a mostrar aquellas que no pertenezcan a ese rango, que son LSJ, no está en ninguno de estos cuatro, y MIC, que tampoco está en estos cuatro. Entonces así es que funciona el operador NOT-IN, que no se encuentre en ese rango de valores generado. Y también se puede utilizar en el caso de las subconsultas, como lo vimos en el ejemplo cuando utilizamos subconsultas. Seguimos. Y vamos a ver ahora condiciones de correspondencia. Tratan sobre las coincidencias parciales de cadenas. Por ejemplo, puede que quiera encontrar todos los empleados cuyo apellido comience con T mayúscula, o que terminen en EZ, o que contengan la cadena TI. Para esto hacemos uso del operador like y hacemos uso también de los caracteres comodín. ¿Cuáles son los caracteres comodín? El underscore o guión bajo o piso, que me identifica un único carácter, y el porcentaje, que me identifica cualquier número de caracteres. El underscore ocupa el lugar de un carácter único, mientras que el signo de porcentaje puede ser sustituido por un número variable de caracteres. Por ejemplo, supongamos que queremos consultar todos los empleados del banco cuyo apellido tenga como segunda letra una A seguida de una E en cualquier otra posición. Entonces la consulta sería como la que sigue. Vamos a traer todas las columnas de la tabla empleado, donde el apellido, utilizamos el operador like porque vamos a crear condiciones de correspondencia. ¿Y qué condiciones que me están pidiendo? Que la segunda letra sea una A. Entonces colocamos el guión bajo como primera letra, que me va a identificar un carácter, el segundo que sea una A, y luego de esa A que en cualquier posición esté una E. Entonces utilizamos porcentaje antes de la E y porcentaje luego de la E. Entonces veamos eso en la práctica. Ejecutemos la consulta. Y vean que me ha sacado solo 2 empleados. Que en el segundo carácter del apellido tiene una A. Ven que hay una A, y que luego de esa A hay una E en cualquier posición. Entonces veamos que acá tenemos una E y que acá al final tenemos una E. Entonces se puede jugar con esos comodines y con el operador like, dependiendo de lo que queramos filtrar, según lo que nos estén pidiendo o la necesidad que tengamos. Vamos entonces a la siguiente lámina.
Aquí lo que tenemos es una tablita con ejemplos de expresiones de búsqueda. Entonces, por ejemplo, la expresión f porcentaje, ¿qué significa esta expresión? Las cadenas que comienzan con f. Porcentaje t, ¿qué significa esta expresión? Cadenas que finalicen con t. Porcentaje BAS, porcentaje, ¿qué significa esta? Cadenas que contienen la subcadena BAS. Dos guiones bajos, una T y un guión bajo. Entonces, cadenas de 4 caracteres con una T en la tercera posición. 3 underscore, un guión, 2 underscore, un guión y 4 underscore. Entonces, cadenas con 11 caracteres y con guiones en la cuarta y en la séptima posición. Y así como estos, yo puedo generar cualquier expresión de búsqueda. Esta tabla solo para que vean más o menos cómo es que funcionan los caracteres comodín, junto con el operador de filtro like. Vamos a la siguiente lámina, que es la última. Y aquí hay un ejemplo. Le dice, consulte todos aquellos empleados cuyos apellidos comienzan con F o con G. Entonces acá muestra la ID, el apellido y el nombre de la tabla de empleados, donde el apellido, el operador like, F porcentaje. Es decir, que el apellido comience con F, no importa lo que esté después de la F. O que el apellido, el operador like y G porcentaje. Es decir, que primero esté una G mayúscula y que no importa lo que esté luego de la G. Entonces vamos a ver cómo sería este ejemplo en la práctica. Tomamos la consulta y la ejecutamos. Entonces vean que me está saliendo 3 empleados. Uno con el apellido Fernández, otro con el apellido García y otro con el apellido Flores. Que empiece con F o con G. Sin importar lo que esté después de eso porque pusimos un porcentaje. Vamos a ver entonces el otro ejemplo. Dice consultar todos los empleados cuyos nombres contengan la cadena AN. Entonces hacemos lo mismo. Traemos el ID, el apellido y el nombre de la tabla de empleados, donde el apellido like porcentaje AN porcentaje. Es decir, que no importa lo que esté antes de AN y que no importa lo que esté después de AN, pero que si tiene estas dos letras juntas me muestre la consulta, es decir, me traiga esas filas, me haga ese filtro. Entonces vamos a verlo en la práctica. Entonces vamos a ejecutar la consulta. Y ven que me trae 3 filas. ¿Y qué filtro utilizó? Que tengan la cadena AN dentro del apellido. Entonces vemos que acá está AN en Hernández, esta que está acá, aquí AN en Fernández y aquí AN en Zambrano. Vean que no importa lo que esté antes de la N, después de la N. Vean acá, no importa lo que esté antes, después, no importa lo que esté antes o después. Si estuviese solo al final, también saldría. Si estuviese solo al comienzo, también saldría. Entonces, así es como funciona el operador like. Entonces, acá podemos jugar con el operador porcentaje y el operador underscore para generar cualquier tipo de condición y poder filtrar lo que necesitemos. Con eso terminamos el tema 4 y seguimos en el próximo video con el tema 5.